Vamos a hablar sobre cómo ayudan los espacios verdes a la salud física y mental. Algo que dice, tenemos que recuperar rápidamente este espacio verde por el bien de la comunidad. Siempre se ha escuchado esta frase. O lo importante para esta institución es contar con buenos espacios verdes porque le hacen muy bien a las personas que están allí. Qué bueno tener una buena vista con un espacio verde. Bueno, cuando uno recurrentemente, no es lo mismo que algo, que hasta una propiedad que se valora más porque tiene un patio o un parque bien cuidado o un patio seco, como dicen con baldosa, son dos cosas totalmente distintas. Y un dato no menor, te dicen, aquí tenemos un gran pulmón verde que enriquece a la zona. Bueno, por eso vamos a hablar sobre esto, sobre cómo los espacios verdes ayudan a la salud física y mental. Estoy en contacto con Fabrizio Ballarini. Fabrizio Ballarini es investigador del CONICET y licenciado en Ciencias Biológicas, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Fabricio, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Excelente. Pensando cuántos espacios verdes veo por día, y por lo general son muchos, entonces eso me pone muy feliz. O cada vez que te dicen, che, vamos a algún lugar verde a tomar un mate o a pasar un rato. La gente elige estos, o cuando la gente hace planeamientos y la delineación de paseos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, trata de no solamente lo que es pulmones grandes, verdes y arboledas, tener para hacer más vistosas las calles y ayudar a la gente y a la vida de la ciudad a absorber un montón de cosas, por ejemplo el smog. Sí, en el fondo es algo bastante natural porque, si bien nos percibimos como humanos, somos humanos, somos animales. Claro. Y los animales hasta hace muy poquitito no vivíamos en edificios, ni en casas, ni en grandes centros urbanos, sino evolucionamos en la naturaleza, en espacios verdes. Entonces, hemos modificado nuestras conductas en los últimos siglos, pero toda nuestra historia sobre la faz de la Tierra tiene que ver con un vínculo con la naturaleza. Por lo cual decir, estar cerca de un árbol, estar cerca de la tierra, estar cerca del verde, nos hace bien. O sea, hoy puede ser como una noticia, pero es una noticia bastante obvia, porque básicamente deberíamos convivir en esas condiciones. Lo que hicimos en los últimos años es ampliar nuestro rango de habitabilidad y meternos en otros lugares con otros climas, y para eso necesitamos, evidentemente alejarnos de la naturaleza o meternos en casas para que sean más cálidas o más frías. Así que somos animales y esos beneficios se observan de forma muy muy clara. La naturaleza o los espacios verdes dan ciertos beneficios que no solamente tienen que ver con el hábito de hacer actividad física, con tener ganas de ver a alguien, sino que tienen otras cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la salud mental o la cognición o, cuestiones inmunológicas. Hay proyectos en otros países donde llevan tierra sacada del bosque a colegios y reemplazan los areneros o los espacios por esa tierra. Y básicamente lo que observan es que en esa tierra hay un montón de microorganismos que conviven con nosotros y nos hacen bien. Por lo cual, lo que deberíamos transformar la frase es qué mal nos hace vivir en ciudades o qué mal nos hace vivir lejos de la naturaleza. Uh-huh. Bueno, el tema es justamente crear el equilibrio, ¿viste? La gente dice, me mudo a un departamento pero quiero mi espacio verde, entonces tienen sus plantitas, hasta ponen una alfombrita artificial como para ver un verde. Visualmente hace bien, psicológicamente hace bien. Sí, de hecho, yo estoy en una universidad que ahora ven en un espacio cerrado plantas por todos lados y paredes verdes, y lo que se descubrió es que ni siquiera, está buenísimo tener plantas, ¿sí? Pero el efecto del color verde, de una foto, si es una ventana que ve, yo me acordaba de una casa de un vecino, en el living tenía toda la pared, que se acostumbraba hace muchos años tener empapelados de paisajes, ¿sí? A mí me parecía muy raro entrar a la casa y ver un bosque, ¿viste? Como decir, ¿qué hace un bosque acá en la pared? Pero parece que ese efecto no solamente tiene que ver con un contacto real,
sino que, bueno, tener una imagen, aunque sea de un empapelado, o de fotos, o de fondo de pantalla, bueno, genera un efecto que sea mínimo, pero necesario para mejorar nuestra calidad de vida. Tal cual. Desde el punto de vista de las ciencias biológicas, o vos como licenciada en ciencias biológicas, ¿estudian el tema urbanístico, la importancia, la cantidad, el equilibrio, o la recuperación ante diferentes situaciones? Nosotros tuvimos una catástrofe que fue una inundación el 4 de marzo pasado, y hay muchos espacios por recuperar. Hablando de lo verde, hablando de cómo hace a la vista, hay tanto por hacer. Esto también interviene no solamente dentro de alguien que se dedique a la arquitectura, un licenciado en ciencias biológicas, en asesorar de aquí en más en especies, en cómo es la ciudad, cuáles son los vientos que predominan, cuál es la cantidad de tránsito y la calidad de tránsito que tiene, como para... Porque estoy seguro que antes se plantaban árboles sin saber o sin tener en cuenta un montón de aristas, y hoy se hila mucho más fino para ser precisos y estar a la orden del día de la calidad de vida que vive cada persona en la ciudad. Sí, no es un área que yo trabajo, sí, yo estudio en neurociencia vinculada más a la memoria y el aprendizaje, pero sí, existen áreas de urbanismo y hay un vínculo muy fuerte, ¿sí? En la construcción de nuevas ciudades se ha progresado muchísimo. Hay muchos trabajos en Cataluña, en Barcelona, donde se descubrió, mirá qué locura, o sea, qué fascinante el descubrimiento, qué simple, que los chicos que caminaban por un trayecto hacia el colegio arbolado aprendían mejor que los chicos que caminaban por un trayecto que no tenía árbol. O sea, mirá ese efecto, mirá que dato hermoso y simple sobre entender la importancia del arbolado en una ciudad. Y sobre el tema de especies, bueno, por suerte ha avanzado mucho acá en Argentina, quizás falte muchísimo más el tema de las especies nativas, ¿sí? O sea, de plantar especies nativas de las regiones y ver que tienen beneficios alucinantes. Acá en Argentina, pues sobre todo en Buenos Aires, tenemos un montón de árboles que no eran nativos, no eran de este lugar, y generan muchísimos problemas porque las raíces no son las adecuadas, son las que se caen cuando hay mucho viento. Entonces, los árboles nativos, las plantas nativas, que son las que habitaban, ¿no? Cuando no estaba la ciudad y están adecuadas al clima, son óptimas para plantar desde una terraza, un jardín o a lo largo de una ciudad, básicamente porque necesitan menos mantenimiento, ¿sí? Porque están adecuadas a eso. O sea, imagínate si querés plantar un pino en el lugar desértico, bueno, tenés que regarlo para que crezca. Claro. Estas plantas están adecuadas. Y después, por otro lado, tienen un enorme beneficio sobre los bichos, sobre los insectos, ¿sí? O sea, cuando uno empieza a plantar plantas nativas no te digo que tengas un jardín enorme en tu balcón, vas a empezar a ver mariposas, vas a empezar a ver un montón de insectos que antes no veías, y básicamente porque, bueno, esos insectos viven en esa zona y necesitan de esas plantas. Así que sí, hay, por suerte, una tendencia bastante positiva, quizás lenta en nuestro país, pero bastante positiva, de esa incorporación del verde, sobre todo, no sé, paredes verdes o terrazas verdes, que ayudan muchísimo. Tal cual. Fabricio, te agradezco infinitamente que me hayas atendido por estos conceptos. Dale, buen viernes. Igualmente para vos. Fabricio Ballarín, investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Biológicas, hablando sobre la importancia de espacios verdes para todos los órdenes de la vida, porque hace muy bien, no solamente físicamente, sino para acá arriba, mentalmente.